Vamos a continuar con el desarrollo del sílabus. Felizmente esta clase es muy rápida, muy dinámica, porque entiendo que han tenido varias clases, ¿no es cierto? Hablaremos de los tumores renales. Hay diversas clasificaciones. Esta me pareció muy interesante porque Henry y Harvard en el 70 plantean que se podrían clasificar los tumores renales de acuerdo a su origen. Entonces tendríamos tumores de cápsula renal, de parénquima renal, tumores epiteliales, los quistes, los tumores vasculares, neurogénicos y visculares heteroclásicos, los derivados del mesénquima, los tumores sólidos pararenales y obviamente los secundarios que son las metástasis. Así tendríamos que en tumores de la cápsula renal, los fibromas, leiomioma, linfoma, tumores del parénquima renal maduro, adenoma, más frecuente en adultos el adenocarcinoma, del parénquima renal inmaduro el tumor de Wilms, que es el que vamos a hablar, que es frecuente en niños, el sarcoma, y en tumores epiteliales el papiloma de epitelio de transición, los quistes solitarios, biogénicos, quistes falsificados, en tumores vasculares los hemangiomas, amatomas, linfangiomas, los neurogénicos, neuroblastomas, simpaticoblastoma, los tumores tisulares heteroclásicos, tejidos del tejido adiposo, del músculo liso, derivados del mesénquima, fibromas, sarcoma, linfoma, sólidos pararenales, cáncer, teratoma, linfoblastoma. Y vamos a ver, jóvenes, en esta clase fundamentalmente estos tumores, ¿no? El tumor de Wilms y el adenocarcinoma. También hay una forma muy sencilla pero interesante también de clasificar los tumores renales, los benignos, los adenomas, los fibromas, lipomas, leiomiomas, angiomas, rhabdomiomas, neurofibromas, el tumor dermoide, la endometriosis y el angiomiolipoma. Y hay el otro grupo de tumores malignos. En niños el nefroblastoma, en adultos el adenocarcinoma, y menos frecuentes son los sarcomas en sus variedades: fibrosarcoma, liposarcoma, leiomyosarcoma, sarcoma osteogénico, linfoblastoma, linfomas, mieloma y tumores malignos secundarios. Dos formas de clasificar. Vamos a hablar sobre el tumor de Wilms, que es la neoplasia renal más frecuente en niños. En los Estados Unidos se calcula 500 nuevos casos por año. Se da en menores de 15 años, el 75% se diagnostica antes de los 5 años y el 90% antes de los 10 años. Tumor se sospecha básicamente por la masa renal. Cuando ustedes hagan pediatría o medicina general y tengan que evaluar, niño que tenga masa renal asimétrica, hay que pensar en un nefroblastoma. Obviamente, el signo característico es la masa renal, ¿no?, asimétrica. Un tercio de los niños pueden tener dolor abdominal, son grasas enormes, masas enormes. 30% hematuria, vamos ya viendo. Masa, dolor, hematuria, van pensando en un tumor de Wilms cuando se da en niños. Un cuarto pueden tener presión arterial elevada y un cuarto de pacientes o 25% fiebre. Muy bien. Igual acá para repetir el concepto, ¿no? Es un tumor embrionario maligno de los niños que van a tener 3 tipos de células. Como es un tumor embrionario, tiene células blastémicas, estromales y epitelioides. Entonces, cuando el patólogo tenga que sacar el diagnóstico, usted diagnostica, el cirujano opera y el patólogo, si encuentra células blastémicas, estromales y epiteliales, está frente a un nefroblastoma. Se menciona que sería del 6% de los cánceres infantiles, ocupa el 5º lugar de los tumores malignos en la infancia, que sería algo más frecuente en gente de raza negra, ¿no? Y se da fundamentalmente de los 1 a 5 años, principalmente de manera unilateral. Tumor de Wilms en niños.
vamos ya creando el concepto que si encontramos un niño que tiene una masa asimétrica, puede tener hematuria, dolor, hipertensión, ¿no? Fiebre, podríamos estar frente a un tumor de Wilms. ¿Qué es el tumor de Wilms? O nefroblastoma, un tumor embrionario, maligno. Bien, el tumor de Wilms también, porque en el fondo de su fisiopatología y mutaciones genéticas, en un 10% se pueden asociar a estas malformaciones, a estos síndromes, que debo confesar son síndromes raros. Esto es para cultura general. Probablemente los que se dediquen a pediatría, a oncología pediátrica, van a poder estar más cercanos. El tumor de Wilms, como es un tumor embrionario, se va a asociar a muchos trastornos de tipo cromosómico, ¿no? Anomalías cromosómicas. Y en un 10% se pueden asociar estos síndromes, el síndrome de WARD-AGR, en los cuales los niños tienen aniridia. ¿Qué es aniridia? Hay una falta del iris o una iris muy incipiente, anomalías genitourinarias, retardo mental. También se asocia al síndrome de Dennis-Drash, que tiene pseudohermafroditismo y enfermedad renal progresiva, o a este síndrome de Becker-Wiedemann, ¿no? En la cual hay microcefalia, macroglosia, hernia umbilical. Esto para mencionar que los tumores de Wilms en un 10% pueden asociarse al síndrome de Ward, Dennis-Drash y Becker-Wiedemann. Muy bien, simplemente estos jóvenes, esto borren los resaltadores. Acá hay 3 síndromes y tienen una serie de características. Por ejemplo, el de Becker-Wiedemann hay organomegalia. Los niños tienen hepatomegalia, riñón grande, glándula suprarrenal clásica, páncreas, digamos, hipertrófico, macroglosia, onfalocelia, hipertrofia. Y en estos niños se van descubriendo una serie de alteraciones cromosómicas, por ejemplo, en el de Becker-Wiedemann, disonía paterna, duplicación del opus 11p15.5. Y acá me detengo en un comentario, ¿no? Probablemente la medicina que hemos sido, digamos, en mi generación ha sido una medicina del síntoma al diagnóstico histopatológico. Probablemente la medicina de ustedes, el proyecto de unos 25 años, va a estar muy ligada a la comprensión de los fenómenos de las enfermedades a la parte de la inmunología y la genética, ¿no? Creo que eso simplemente el comentario. Tumor de Wilms, tumor embrionario, frecuente en niños, 3 tipos de células, blastémicas, estromales y ¿cuáles? Epiteliales. 10% asociados a síndromes poco frecuentes, raros, pero que son la expresión de una serie de mutaciones de tipo genético. Ven en esta lámina la foto de un bebé que tiene este síndrome de Wiedemann, en la cual obviamente salta a la vista su macroglosia. Muy bien. En la patogénesis del tumor de Wilms, este tumor embrionario está asociado a mutaciones genéticas. Hay ciertos locus de los genes, ¿no? Hay genes como, digamos, o lugares, el WTI1, el P53, el FWT1, el FWT2, los locus del 11P15.5, ¿no? El WT1, etc. Son zonas genéticas, ¿no? En las cuales estas regulan el desarrollo del riñón y de la diferenciación de sus tejidos. Si estos genes regulan el desarrollo del riñón y la diferenciación de sus tejidos, alteraciones en estos lugares de los genes van a traer trastornos en cuanto a la proliferación de sus células. He traído esta lámina simplemente para ver, jóvenes, cómo, ¿no?, la genética, ¿no?, ya está tratando de encontrar en las personas que tienen esos trastornos, por comparación, a través del uso de grandes bases de datos y computadoras, identificación de fallas. ¿Dónde están las fallas? ¿Dónde están las mutaciones? ¿Dónde están los locus donde hay la alteración?
El tumor de Wilms está asociado a mutaciones genéticas de zonas que tienen que ver con el desarrollo y la diferenciación de las células y los tejidos. Esto ya lo he mencionado. El gen BT1 y el gen BT2 están íntimamente asociados y con alta frecuencia en el tumor de Wilms. Muy bien. En la parte clínica, el más del 80% de estos tumores son una lesión única, son tumores grandes. De un 5 al 7% pueden ser bilaterales, solamente un 10% multifocales, ¿no? Pero son tumores complejos porque pueden presentarse como tumor sólido, como tumores con componente quístico. Muchas veces son tumores muy grandes, vascularizados, que pueden tener áreas de necrosis, de hemorragia. Estos tumores, como se ve en esta tomografía, pueden estar rodeados de una pseudocápsula. Cuando hagan pediatría, probablemente vayan a ver alguno de estos pacientes. La histología, este tumor de Wilms tiene 3 tipos de células, las blastéricas, las estromales y las células epiteliales. Si un patólogo nos informa presencia de células blastéricas, estromales o epiteliales, estaremos frente a un tumor de Wilms, y estamos entendiendo que este tumor de Wilms se asocia a una serie de trastornos genéticos y mutaciones. Muy bien. La histopatología, ya hemos mencionado 3 tipos de células: blastémicas, estromales, epiteliales. Y cuando el anatomopatólogo informe de células anaplásicas, generalmente ya esto está implicando un pronóstico desfavorable por el componente anaplásico. Figuras mitóticas anormales, núcleos hipercromáticos, núcleos de diámetros por lo menos 3 veces al del núcleo de células normales. ¿Ustedes están llevando patología? ¿Han llevado patología? Están llevando patología, ¿no es cierto? Y toda célula que tiene un núcleo grande, ¿no es cierto?, ya es una célula que obviamente, ¿no?, tienen que estudiarla para ver si tiene alguna característica de neoplasia. Esta es la histopatología, y si se encuentra anaplasia, el pronóstico es desfavorable. Otra lámina como histopatología, donde de manera didáctica, jóvenes, se mencionan las células blastémicas, las células epiteliales, que semejan a los glomérulos, y las células de los estromas, ¿no es cierto? Las células blastémicas, las células estromales y las células epiteliales. Tumor de Wilms. Bien, clínica es una masa abdominal, la foto asimétrica. Clínicamente usted ve, el bebé tiene una gran distensión abdominal, se palpa una masa asimétrica en un 30-40%. Esto depende de las áreas. Puede haber dolor abdominal, puede usted encontrar hematuria, hipertensión, y en algunos pacientes puede haber fiebre. Los tumores renales pueden dar tumor, dolor, hematuria, hipertensión, fiebre. El 50% de la clínica es la masa abdominal asintomática. Por lo general es una masa asimétrica. Y en esta lámina se puede presentar hipertensión, fiebre, hematuria, dolor, hematuria macroscópica, síntomas constitucionales, ¿no? Y en algunos casos, ¿no?, los pacientes pueden tener ascitis. Como hay trastornos de tipo congénito, algunos pacientes con tumor de Wilms pueden tener aniridia, o sea, falta de iris o un iris, digamos, muy incipiente, ¿no? Igual, en esta masa enorme, yo creo que con estas láminas ya uno tiene claro el concepto de qué es un tumor de Wilms. Una radiografía de abdomen simple se ve, no hay aire, ¿no es cierto? No se ve contenido gaseoso, se ve un contenido más bien de tipo sólido. Son generalmente masas enormes, ¿no es cierto? Masas enormes. También, ¿no?, muy
muchos de estos pacientes pueden tener en la tomografía una hemorragia subcapsular. Tenemos que tener mucho cuidado al examinarlos porque podrían sangrar. Entendamos que son tumores que tienen una parte sólida, pueden tener componente quístico, son muy vascularizados, pueden tener hemorragia, ¿no? Y pues, sospecharemos hemorragia subcapsular si además de la distensión abdominal hay anemia. Cuando uno tiene un paciente con anemia se pregunta qué está sangrando, cómo se está perdiendo la sangre. En este caso puede haber un sangrado, una hemorragia, ¿no es cierto?, subcapsular, hipertensión, fiebre, y son neoplasias malignas. El tumor de Wilms es un tumor embrionario maligno, puede dar metástasis. Si el niño tiene insuficiencia respiratoria, usted sospechará una metástasis, y en la radiografía o en la tomografía se encontrarán las masas metastásicas secundarias. El diagnóstico definitivo se da por información histológica luego de la exéresis quirúrgica y la biopsia. Jóvenes, acá sí tenemos que tener mucho cuidado. Si yo tengo un niño, por lo general menos de 15 años, ¿no? 10 años, 5 años, que tiene una tumoración asimétrica y de repente tiene hematuria, tiene dolor, puede tener presión alta o hipertensión, puede tener fiebre, pienso que es una tumor de Wilms. Le hago una ecografía, le puedo tomar una tomografía, veo la silueta del tumor, una ecografía, le tomo su tomografía. La pregunta es, ¿podríamos biopsiarlo? En un razonamiento lógico uno diría, pero si aquí está el tumor, para saber si es benigno o maligno lo biopsia, ¿no es cierto? Los tumores renales en niños y adultos no se biopsian, porque tienen riesgo a sangrar y tienen riesgo a que se puedan producir complicaciones. Los urólogos, ustedes van a ver, ustedes van a diagnosticar, van a conversar con los urólogos, y el urólogo frente a una tumoración renal, ¿qué va a plantear? La intervención quirúrgica. Y usted va a obtener el diagnóstico clínico, imagenológico, sí, pero el diagnóstico definitivo se hace por la histopatología luego de la nefrectomía, de la resección. ¿Ya? Entonces, ¿queda claro esto? ¿Yo puedo diagnosticar un tumor por biopsia percutánea? No. Si el paciente tiene un tumor, hay que entrar a la nefrectomía y luego, con la pieza quirúrgica, el patólogo hará el diagnóstico. El diagnóstico definitivo se da por la información histológica luego de la exéresis, luego de la nefrectomía. ¿De acuerdo? No está indicado, jóvenes, la biopsia percutánea. La histopatología del tumor de Wilms, si usted encuentra que es un tumor que tiene células epiteliales, estromales y las células blastémicas, tienes la triada histopatológica y haces el diagnóstico, ¿cierto? Muy bien. La masa abdominal puede ser estudiada por ecografía. La ecografía te detecta la masa abdominal, la ultrasonografía Doppler va a detectar la infiltración de las venas renales o la cava inferior. Y además, la ecografía te ayuda a diferenciar si esta es una masa sólida o es una masa quística, y se debe diferenciar de la hidronefrosis o el riñón multiquístico. Frecuentemente, o con mayor frecuencia, uno puede ver riñones multiquísticos, puedes palpar riñones multiquísticos, pero siempre la ecografía es uno de los estudios, ¿no?, de mayor facilidad, porque no es invasivo, está prácticamente al alcance de todos los médicos, y ayuda mucho a detectar la masa, el Doppler, para detectar infiltración en venas renales o vena cava y diferenciar entre hidronefrosis y riñón multiquístico. También pueden hacerse tomografías y resonancia para lograr la ubicación, la extensión y el compromiso que tiene esta masa. Estas láminas son realmente bastante claras respecto al tumor de Wilms. Como a todo paciente, se le piden pruebas de laboratorio. El paciente puede tener anemia, puede, ¿no?, tener, digamos, hematuria, puede haber algún grado de afectación de la función renal, y si hay alteraciones del perfil hepático, del calcio sérico, pueden estos elementos comportarse como parte de los síndromes paraneoplásicos.
La historia clínica y exploración física son fundamentales. Habrá una historia de un niño con un dolor abdominal que tiene una masa abdominal generalmente asimétrica. Podemos tener con hipertensión, fiebre, dolor. Usted en la radiografía de tórax, tomografía y ecografía abdominal detectará esa masa, verá si tiene o no tiene metástasis. Pediremos algunos exámenes generales, pero el diagnóstico lo da la biopsia. Y la biopsia no es percutánea, sino se da el estudio histopatológico luego de la resección de la masa. ¿De acuerdo? El diagnóstico diferencial de un tumor de Wilms son todos los tumores. Un neuroblastoma, un sarcoma de células claras, un tumor renal rhabdoide, el nefroma congénito mesoblástico, el carcinoma de las células renales, el carcinoma renal medular. El anátomo patológico del anatomopatólogo dará la información del diagnóstico, ¿no? Esto es interesante. Los tumores de Wilms pueden y deben, ¿no es cierto?, no solamente diagnosticarse, sino establecer en qué estadio está. Estadio 1, estadio 5. El estadio 1 son tumores, ¿no?, generalmente menores de 7 centímetros, están dentro de la cápsula. En el estadio 2 el tumor ya es más de 7 centímetros, sale de la cápsula renal. En el estadio 3 va de la fascia, ¿no?, ligerota ahí, compromete la vena cava, y en el estadio 4 ya hay componentes de tipo metastásico. Esta laminita es muy sencilla. Menos de 7 centímetros, estadio 1. Más de 7 centímetros, estadio 2. El estadio 3 ya es un tumor grande que está comprometiendo la vena cava, y en el estadio 4 ya hay compromiso de otros órganos y también invasión linfática. Y en el estadio 5 ya hay una extensión avanzada. Perdón. Igual, ¿no?, es otra descripción. Lo ideal, jóvenes, es hacer diagnóstico en estadios 1 y estadio 2 para poderles dar un tratamiento adecuado. Estadio 1, tumor limitado al riñón, puede ser extirpado por completo, la superficie capsular está intacta, hay ausencia de la ruptura del tumor, ausencia de tumor residual. Y en el estadio 2 el tumor sobrepasa el riñón, generalmente es de más de 7 centímetros. El cirujano lo ha extirpado por completo, ¿no es cierto? ¿Ah? Hay ausencia de tumor residual en los márgenes de la resección. Y obviamente ya en el estadio 5 hay una afectación renal bilateral. En el estadio 4 hay una serie de metástasis, ¿no? Y en el estadio 3 hay compromiso de la vena cava. Generalmente esta clasificación es la más utilizada y vamos entendiendo si el tumor de Wilms que fue operado, cuál fue el estadio. ¿Por qué es importante hacer un estadio para la definición del tratamiento? Jóvenes, como ustedes entenderán, el tratamiento es multidisciplinario. El médico clínico hace el diagnóstico, los cirujanos, en algunas escuelas los urólogos, en otras los cirujanos, los urólogos, junto con los oncólogos y los radioterapeutas son el equipo que, según el estadio y el volumen tumoral, toman la decisión. Obviamente, el pronóstico es bueno cuando los tumores son localizados, pero cuando los tumores ya tienen metástasis, el pronóstico empeora. Los estadios 1 y 2, los pacientes tienen que ser operados, ¿no es cierto? Se hace la nefrectomía y la quimioterapia, ¿no es cierto? Los estadios 1 y 2, generalmente la cirugía y la quimioterapia. Obviamente son tumores, ¿no?, que van a requerir este abordaje amplio multidisciplinario. En estadios 3 y 4, quimioterapia, cirugía, quimioterapia, radioterapia, ¿no? Generalmente le dan la quimioterapia antes, los operan, luego le dan, ¿no?, digamos, quimioterapia acompañado de radioterapia, y en el estadio 5 ya los tratamientos son quimioterapia, cirugía, quimioterapia y radioterapia. Pero quédense en este concepto, jóvenes, que en los estadios iniciales idealmente deben
si no hay compromiso de la cava, ¿no? Es un tumor que está localizado dentro del riñón, la nefrectomía y la posterior quimioterapia. La quimioterapia, y acá mencionamos la referencia, cuando la histología es favorable, cuando no es un anaplásico, en los estadios 1 y 2, después de la quimio, de la nefrectomía, se les dará vincristina y actinomicina D. En el estadio 3 se añadirá doxorubicina y radioterapia localizada. En el estadio 4, además de la cirugía y la quimioterapia, añadirán radioterapia a los focos conocidos del tumor. Y cuando la histología es desfavorable, son anaplásicos, los oncólogos optan por darles combinaciones. Se pueden utilizar vincristina, actinomicina D, doxorubicina, ciclofosfamida y radioterapia. Pero quédense con esto, jóvenes. Esta es la lámina más didáctica encontrada para ustedes. Los pacientes con tumor de Wilms, ya sabemos cómo diagnosticar un tumor de Wilms. Enfoque multidisciplinario. Cirujanos, quimioterapéutica, radioterapia. Preguntas. Estadios 1 y 2, cirugía, es decir, la nefrectomía y la quimioterapia. Estadios 3 o 4, ¿no es cierto? Quimioterapia, cirugía, después quimioterapia, radioterapia, y en los estadios 5, ¿no? Los más avanzados, quimioterapia previa, luego cirugía y luego quimioterapia con radioterapia. Pero es importante que idealmente, creo que ahora en este tiempo, donde hay mayor control de los neonatólogos, de los pediatras, ¿no? Los niños, sobre todo en ciudades donde hay acceso a los servicios de salud, debieran llegar con diagnósticos de tumores de Wilms en el estadio 1 o máximo estadio 2. Obviamente, según el tipo histológico y el estadio, también está, digamos, calculada la supervivencia. Si la histología es favorable, está el estadio 1, hay una supervivencia de 98 hasta los 2 años o de 97% a los 4 años. Es un tumor que, hecho el diagnóstico y el tratamiento apropiado en estadios iniciales, su supervivencia es buena, a diferencia de los estadios ya más avanzados con componente histológico anaplásico, donde la supervivencia a los 2 y a los 4 años puede estar alrededor del 56 o 54%. Bien, vamos a pasar al tumor más frecuente renal, ya no de los niños sino de los adultos, el carcinoma de células renales, o también llamado hipernefroma. El carcinoma de células renales, ¿no?, se origina en la corteza renal, constituye el mayor porcentaje de las neoplasias renales, entre un 80 y 85%. Tumor renal, 80-85%, carcinoma de células renales. También se hace un diagnóstico diferencial con el carcinoma de células transicionales, con los oncocitomas, con el tumor de túbulos colectores, con los sarcomas renales, y estas neoplasias renales, en la historia de este paciente con neoplasia renal, podemos encontrar una serie de factores de riesgo. Tendrían más riesgo a tener neoplasia renal los pacientes, ¿no es cierto?, que están expuestos, por ejemplo, a sustancias como el asbesto, el cadmio, ¿no?, que han tenido en su historia laboral exposición a herbicidas, bencenos, solventes orgánicos como el tricloroetileno, ¿cierto? También pacientes que tienen historial de tabaquismo, ¿no? Hay asociación con algunas enfermedades que tienen alteraciones genéticas, ¿no? También hay mayor frecuencia en aquellos pacientes que tienen historia familiar, mamá, papá, hermanos con alguna neoplasia renal tienen más frecuencia. Hay alguna asociación de frecuencia en pacientes que tienen hipertensión, que usan fenacetina, que tienen, ¿no?, algún factor de tipo genético. Hay factores de riesgo, ¿no? Los pacientes con cáncer renal que tienen alguno de estos factores de riesgo laborales, ambientales como el tabaquismo, asociación con enfermedades genéticas y la obesidad podrían tener mayor frecuencia. De otro lado, ¿no?,
y esta es la medicina del futuro, vean solamente la primera parte, ¿no? El tipo histológico, subtipo histológico, ¿no?, de células claras, que es el mayor porcentaje, está asociado a una serie de defectos moleculares y trastornos genéticos, ¿no?, más o menos complejos. Entonces, esto lo vamos a dejar ahí, jóvenes, porque es parte, digamos, de estudios posteriores que los pacientes con tumores están haciendo. Entonces, hay una serie de subtipos histológicos y trastornos genéticos asociados. La parte clínica, muchos de los pacientes tienen un tumor renal asintomático, que cuando tienen un dolor abdominal, se le hace un estudio por alguna molestia, pueden incidentalmente hallarse, muchos son asintomáticos, ¿no?, y el diagnóstico de la neoplasia renal es incidental. Muchas veces cuando usted ha hecho el diagnóstico del tumor renal, el paciente ya tiene alguna metástasis. ¿Cuándo sospechamos un tumor renal? Dolor abdominal. El dolor siempre hace pensar en la posibilidad de una patología, dolor abdominal, hematuria. Ya ustedes jóvenes están viendo que las hematurias pueden ser desde la uretra, la vejiga, el uréter, el riñón. Obviamente esta hematuria no va a tener cilindros eritrocitarios, no es una glomerulopatía, es una hematuria franca, ¿no? Y otro detalle, hay masa abdominal, sea palpable, sea por ecografía, sea por tomografía. Entonces, si usted tiene un paciente que tiene una masa renal, 80% puede ser maligno, siempre hay que pensar que puede ser maligno. Si además de la masa renal tiene dolor, tiene hematuria, ¿no?, y tiene un contexto de baja ponderal, tendríamos que sospechar la posibilidad de una neoplasia renal, de un carcinoma renal. 40% de los pacientes tienen hematuria, porcentaje variable, dolor abdominal, más en el flanco. Muchos pacientes con neoplasias renales también tienen varicocele escrotal. Y si el tumor renal es grande y va comprometiendo la cava, el paciente tendrá edema, puede tener ascitis, puede tener disfunción hepática, puede tener embolia pulmonar, y este paciente, si ya tiene metástasis, tendrá insuficiencia respiratoria, tos, hemoptisis, si hay metástasis en el pulmón, puede tener en la tomografía ganglios, ¿no?, peritoneales, ¿no? Si hay metástasis al hueso, el paciente tendrá hipercalcemia, tendrá dolor, tendrá una fractura patológica. Si hay metástasis al hígado, ¿qué tendrá? Ictericia, puede tener fosfatasa alcalina elevada. Y si hay metástasis al cerebro, ¿qué va a tener? Jóvenes, trastornos cognitivos o convulsiones, o hipertensión endocranial, ¿no es cierto? Entonces, ahora, este es un tumor muy interesante. Antes se denominaba el tumor del internista. ¿Por qué? Porque cuando ya tiene dolor abdominal, masa palpable y hematuria, quiere decir que es un tumor realmente ya un poco extenso, ¿no es cierto? Entonces, está asociado con una serie de síndromes paraneoplásicos. Esta lámina la he traído simplemente para que, si hay una hematuria, dolor en el flanco o masa, síntomas sistémicos como fiebre, pérdida de peso, ¿no es cierto?, y masa sólida en las imágenes, usted tiene que evaluar la posibilidad de que tenga un carcinoma. Esa lámina me gusta mucho porque presenta los síntomas y signos de un carcinoma renal, ¿no? En esta serie de Journal de Urología del 2003, muchos pacientes pueden tener anemia. Ojo, usted tiene que preguntarse por qué es esa anemia. Generalmente va a ser una anemia normocítica en la microbio. Puede haber disfunción hepática cuando es un tumor grande que ha comprometido la vena cava y está haciendo hipertensión portal. Puede tener pérdida de peso, hipoalbuminemia. Jóvenes, cuando ustedes ven un paciente que ha perdido más del 10% de su masa corporal en un año y lo catalogan con síndrome consuntivo, ¿qué piensan?
algo malo debe tener, alguna enfermedad debe tener, alguna enfermedad crónica. Pero la abuelita que dice, oye, no vaya a tener un cáncer. Uno cuando tiene un síndrome consultivo, uno tiene que evaluar la posibilidad de cáncer. Malestar, hipercalcemia. Es interesante. ¿Cuántos de nosotros pedimos calcio a los pacientes? Pocos. Si usted tiene un paciente con hipercalcemia, la hipercalcemia es un síntoma o un signo que te está hablando de neoplasia oculta. Entonces, si tienes un paciente consultivo con anemia, disfunción hepática, hipoalbuminemia, hipercalcemia, anorexia, trombocitosis, sudoración nocturna, fiebre, eritrocitosis, hipertensión, escalofríos, puede estar como parte de un síndrome asociado a la neoplasia renal. Entonces, no es solamente que hay la masa, la hematuria, no, puede haber masa, hematuria, asociada a anemia, disfunción hepática, pérdida de peso, hipoalbuminemia, malestar, hipercalcemia, jóvenes, esto es bien importante, la hipercalcemia, la anorexia. ¿Por qué se da hipercalcemia? Porque el tumor renal produce una sustancia parecida a la paratormona que origina, ¿no?, la hipercalcemia, o también la hipercalcemia puede ser secundaria a la destrucción ósea. Entonces vemos esto. Esta es una enfermedad muy frecuente en presentar síndromes paraneoplásicos. En un 29 o 38% de series, los pacientes con cáncer renal tienen anemia, normocítica o microcítica, disfunción hepática, elevación de la fosfatasa alcalina. Los clínicos antiguos, cuando encontraban un tumor renal con disfunción hepática, describían el síndrome de Staufer. 20% pueden tener fiebre, con sudoración, anorexia baja ponderada. Muchas veces el clínico dice, tiene una masa, tiene fiebre, tiene un absceso. Recuerde usted que una cosa es el absceso a través de una ecografía y otra cosa es una masa sólida. Por eso que usted palpa, hace ecografía, hace tomografía y si hay una tumoración, recuerda, el hipernefroma te puede dar también fiebre. Hipercalcemia. La hipercalcemia se da por sobreproducción de una proteína relacionada a paratormona y prostaglandina, ¿no es cierto? O también por daño del hueso por las metástasis líticas. Caquexia, la hipercalcemia, vemos en esta segunda parte, por producción de una hormona similar a la paratormona. Puede haber policitemia por producción de sustancias simuladoras a la eritropoyetina. Cushing por una producción de una CTH light. La ginecomastia por gonadotrofinas, andrógeno placentario, hipertensión por producción de renina. Las neoplasias malignas de los renales de los adultos, ¿no?, el carcinoma renal, está asociada con una serie de síndromes paraneoplásicos que hacen muy interesante su estudio. Si usted tiene un paciente con hipercalcemia, tiene que evaluar la posibilidad de una neoplasia. Si tienes policitemia, también, ¿no?, como parte de un cuadro paraneoplásico. Eritrocitosis en 1 a 5% por la sobreproducción de una eritropoyetina. El paciente puede tener con cáncer renal además amiloidosis, porque se produce el amiloide como respuesta inflamatoria crónica, trombocitosis, más de 500.000, 600.000 plaquetas, es un mal pronóstico, se habla y se explica por la sobreproducción de la interleuquina 6. Pacientes pueden tener polimialgia que no responden a corticoides, ¿no? Y vemos acá en esta laminita las causas de hipercalcemia en pacientes con malignidad. Los tumores de pulmón, mama, cabeza y cuello, renales, pueden producir hipercalcemia, en este caso un 3% por la producción de una paratormona, ¿no?, anormal, o por osteolisis, daño del hueso a nivel, digamos, de la metástasis, ¿no? Y vemos acá una serie de, digamos, manifestaciones. En las neoplasias renales son frecuentes como síndrome metabólico paraneoplásico, la hipercalcemia, el síndrome de Cushing, la secreción de gonadotrofinas, la eritrocitosis y la fiebre y la osteoartropatía hipertrófica. Se ve este cuadro, ¿no es cierto?
Y esto es lo interesante hacia la medicina interna. No se olviden, jóvenes, que los pacientes que tienen neoplasia renal muchas veces no es fácil diagnosticarlos. Cuando ya usted lo diagnostica con la masa palpable y la hematuria, ya por lo general tienen un tumor avanzado. Recuerden siempre masa, hematuria, dolor y todos paraneoplásicos. ¿Cuáles? Anemia, hipercalcemia, trombocitosis, ¿qué más? Ginecomastia, Cushing, ¿no? Etcétera. ¿Ya? El diagnóstico, una hematuria inexplicada, una masa renal, la radiografía te da una información muy inespecífica, no es útil. La ecografía diferenciará si esa masa es sólida o es quística. La tomografía ya es más sensible, te da una información del tamaño y la localización del tumor y solamente se pedirá una resonancia magnética si la ecografía y la tomografía no te dan una información específica. Pero usted tiene una serie de elementos para diagnosticar. Sospecha clínica, masa, hematuria inexplicada o la pista es un síndrome paraneoplasia. Evaluación radiológica, podemos observar la silueta renal un poco grande, pero es inespecífica. Pero la ecografía, la tomografía y la resonancia sí le van a dar información muy útil. Es más sensible y específica la tomografía. Opte por la tomografía con contraste para el diagnóstico y el estudio de esta masa. La tomografía nos determina la existencia, el tamaño del tumor, su extensión, si tiene invasión renal, si hay compromiso de adenopatía, si hay inversión periclítica o invasión de órganos adyacentes. Nadie tendría duda en esta tomografía de una extensa tumoración renal, ¿cierto? Los tumores renales dan metástasis principalmente ¿a dónde? Al pulmón, 50-60%. Pueden dar metástasis a los ganglios linfáticos, al hueso, ojo, al hígado en un 30-40%, a las adrenales, al tumor, con el riñón contralateral en un 10% y al cerebro en un 5%. Son neoplasias que dan metástasis. Doctora, ¿cómo está? Estamos un poquito retrasados. Entonces, dan metástasis al pulmón, a los ganglios linfáticos, al hueso, al hígado, a las adrenales, al riñón opuesto, al cerebro, ¿no? Y el diagnóstico definitivo es histopatológico. De una muestra obtenida por nefrectomía o por biopsia de la metástasis. Volvemos al nuevo al concepto anterior. El paciente tiene un tumor renal, usted lo ha estudiado sus síndromes paraneoplásicos, conversa con los urólogos y ellos le van a hacer su nefrectomía, no se hace biopsia percutánea. Salvo si tiene una metástasis, digamos, en el hígado, que puede ser asequible y se podría intentar, pero no se debe hacer biopsia percutánea del tumor, digamos, renal. Luego del diagnóstico, se procederá a evaluar si el paciente puede ser operado, ¿no? Y el rol de la biopsia percutánea es limitado. Nuestra labor como clínicos, como médicos generales, es diagnosticar que ese paciente tiene una tumoración renal y presentarlo, en este caso, al urólogo, para que se tome la determinación de la nefrectomía. Igual, el clínico tendrá que, con la ayuda del urólogo, hacer la clasificación de este tumor, con la clasificación TNM, el tamaño del tumor, si tiene extensión a ganglios o si hay o no hay metástasis. Creo que ustedes han llevado oncología, tienen una idea, una noción de esta clasificación TNM. TX, tumor primario que no puede evaluarse, T0, no hay indicios de tumor, T1, tumor de 7 centímetros, T2, mayor de 7 centímetros, el T3 ya el tumor en venas principales o invasión de suprarrenal, ¿no? Y el T4 invade más allá de la fascia gerota. Y el N0 no hay invasión a ganglio, N1 invasión a un solo ganglio, N2 invasión a más de un ganglio linfático y el M si hay o no metástasis. Luego de la nefrectomía se hace el estadiaje de la neoplasia con la información de la tomografía, ¿no? Si fuera el caso de la resonancia o de las piezas, ¿no?
que se ha enviado al patólogo. Hay una relación entre cuanto más precoz sea el diagnosticado y tratado del tumor renal, mejor será la sobrevida a 5 años. En un estadio 1, T1, M0, M0, 5 años de supervivencia en el 90-95%, a diferencia del estadio 4, donde la supervivencia puede llegar del 5 al 3%. El cáncer renal también tiene diversos protocolos en los cuales el estadio 1 y 2, nefrectomía radical o parcial, con o sin linfadenectomía regional, más radioterapia paliativa. El estadio 1 y 2, nefrectomía, radioterapia paliativa. Estadio 3, nefrectomía radical, linfadenectomía regional y radioterapia paliativa. Y en el estadio 4, el más avanzado, los pacientes serán sometidos a nefrectomía citorreductiva, resección de metástasis, radioterapia paliativa. Y esto es interesante. En los estadios 4, los pacientes con estadios avanzados, además de la cirugía, la radioterapia, se pueden dar tratamientos de tipo sistémico, inmunoterapia, quimioterapia, medicamentos de tipo antiangiogénico. Esta es una lámina donde se ve esta enorme, digamos, exéresis del tumor renal, ¿no? Si bien la quimioterapia es útil para tratar la mayoría de cánceres, en el riñón, la mayoría de cánceres de riñón son resistentes a quimioterapia. Obviamente en algunos pacientes los oncólogos usan la combinación de gemcitabina, capecitabina o 5-fluoracilo, que puede reducir temporalmente el tamaño del riñón. La radioterapia también no es tan efectiva como tratamiento primario. La radioterapia se usa como tratamiento coadyuvante. Y vamos a hablar rápidamente de algunos medicamentos que se usan en los estadios avanzados de cáncer renal. El cáncer de riñón presenta una mutación del gen VHL, que hace que el cáncer produzca cantidad excesiva de una proteína que se llama factor de crecimiento vascular, ¿no es cierto? Se ha investigado que hay un grupo de fármacos que se llaman inhibidores de la tirosinasa, ITC. Estos inhibidores de la tirosinasa actuarían bloqueando este factor de crecimiento endotelial. Si yo bloqueo el factor de crecimiento endotelial, ¿qué voy a hacer? Voy a permitir que ese tumor comience a reducir tamaño. Son medicamentos de investigación. Tenemos al pazopanib, sunitinib, axitinib. En realidad que usan bastante el sunitinib, que es un inhibidor de la tirosinasa, va a bloquear el factor de crecimiento endotelial y va a permitir una reducción de la masa tumoral. También los investigadores, además de la quimioterapia de estos medicamentos de inhibidores de tirosinasa, han estudiado terapias antiangiogénicas. Si usted le bloquea la vascularización a las células neoplásicas, entre comillas, estas no van a poder adecuadamente proliferar. Hay que detener la angiogénesis, ¿no? Y hay un medicamento que se llama el bevacizumab, que es un medicamento que retarda el crecimiento tumoral en las personas con cáncer renal metastásico. La acción del bevacizumab es un medicamento que va a detener, va a frenar la angiogénesis. No le das vascularización al tumor, el tumor tiende a reducirse. Finalmente también hay inhibidores de esta sustancia, el mTOR, el mTOR, el everolimus, el temsirolimus, son fármacos dirigidos a esta proteína mTOR, que al bloquear esta proteína se va a bloquear el crecimiento. Entonces tiene usted que, además de la cirugía, la radioterapia paliativa, la quimioterapia paliativa, hay medicamentos de investigación como los inhibidores de la tirosinasa, los antiangiogénicos y los inhibidores de la proteína mTOR. La inmunoterapia también, a través del uso de las interleuquinas, nos puede ayudar a combatir la neoplasia, ¿cierto? Finalmente, jóvenes, a nivel mundial, el cáncer de riñón está en adultos entre la 7ª y 6ª causa, es más, en los Estados Unidos en los varones está a nivel
séptimo lugar, en las mujeres en el octavo, y en el Perú, bueno, felizmente todavía el cáncer de riñón está dentro de los tumores no tan frecuentes. Bien, les agradezco muchísimo su atención. Recuerden siempre, jóvenes, masa, hematuria, síndromes paraneoplásicos, alta incidencia de pacientes